Bob Marley, el ícono del reggae, víctima de su propia genética, al ocasionarle metástasis al cerebro, hígado y pulmones. Una mancha bajo la uña, nada dramático, nada escandaloso, pero era un melanoma acral lentiginoso y terminó con la vida de Bob Marley cuando solo contaba con 36 añitos. Pero lo decisivo en este análisis inicial es que el paciente atribuyó, Bob Marley, su lesión a una ocasionada jugando fútbol. Ese detalle ayuda a entender por qué un cáncer puede pasar como si fuera nada, inadvertido, durante demasiado tiempo, hasta que cuando se diagnostica es muy tarde. Y quizás ese fue el caso de Bob Marley. Hola a todos, soy el Dr. Carlos Álvarez Peña, neurocirujano. En este canal analizamos desde la medicina en general y en especial de la neurocirugía la fragilidad humana detrás de grandes personajes utilizando solo información pública y fuentes verificables. Hoy hablaremos sobre la estrella más conspicua del reggae, del fallecido Bob Marley y del melanoma que terminó invadiendo y destruyendo su cerebro. Bob Marley nació en 1945 y falleció en 1981. Inició su carrera muy joven. Ya en 1963 formó el núcleo original de su banda The Wailers junto con Peter Tosh y Bunny Wailer. Eso es el punto de partida histórico inicial de su tremenda trayectoria musical. Bob Marley se casó con Rita Marley en 1966. Las fuentes biográficas que hemos consultado llegan a la conclusión que tuvo en total 11 hijos, aunque hay otros tantos aún hoy día pugnando por la herencia, acreditando hasta donde pueden ser hijos de Bob Marley. Para entender el atentado hay que situarnos en el contexto. Jamaica vivía una violencia política intensa y Bob Marley, aunque no se declaraba operador político, era una figura con una influencia masiva. En el concierto Smile Jamaica se promovía como un evento de unidad, pero se interpretó por muchos como uno políticamente cargado. La noche del ataque, el 3 de diciembre de 1976, en su residencia del 56 de Hope Road en Kingston, Marley y The Wailers estaban en un ensayo, como era natural, previo al concierto. Los testimonios periodísticos locales ubican el episodio del ataque más o menos entre las 9:20 y 9:30 de la noche, cuando comenzaron ráfagas de sonidos, de armas que inicialmente podían confundirse con petardos, pero eran disparos. Un relato clave de esa noche describe a Rita Marley, su esposa, intentando salir en un Volkswagen. El portón queda bloqueado por un auto y alrededor del vehículo aparecen hombres armados disparando. En ese episodio, Rita Marley sufre un traumatismo craneal por un proyectil de arma de fuego que felizmente no fue a mayores. Pero dentro de la casa y en el perímetro inmediato de la casa también hubo disparos y resulta herido Bob Marley, su manager Don Taylor y Lois Griffiths, que era su asistente, un colaborador muy cercano. Un resumen concordante con las fuentes secundarias señala que hubo 7 atacantes armados y que, pese a los múltiples heridos, no hubo fallecidos. Tuvieron mucha suerte. Bob Marley terminó con heridas por arma de fuego en el brazo y, como no, en el tórax. Rita Marley, ya lo hemos dicho, terminó con una herida en su cabeza que no fue grave, felizmente. Don Taylor y Lois Griffiths fueron heridos también por arma de fuego. Era una decisión difícil la que debían tomar. El concierto era inminente y aquí viene el punto histórico verificable. 2 días después, el 5 de diciembre de 1976, Bob Marley aparece en el Smile Jamaica Concert y termina tocando un set de alrededor de 90 minutos ante una multitud que algunos calculan en 80,000 asistentes. Tremendo evento. Eso es lo que convirtió ese atentado criminal en un mensaje político y simultáneamente en una respuesta pública de Bob Marley que reforzó
su estatus de figura nacional y yo me atrevo a decir internacional. Pero hubo otro evento sumamente importante en el One Love Peace Concert, que sucedió el 22 de abril de 1978 en el National Stadium en Kingston. Durante la canción Jamming, Marley sube a dos rivales encarnizados políticos, Michael Manley y Edward Seaga, y une sus manos en el escenario, y este gesto quedó como un símbolo tremendo de unidad histórica en Jamaica. Bob Marley era un apasionado del fútbol. Los reportes periodísticos, incluso los testimonios de amigos cercanos de él, describen que jugaba con frecuencia, incluso durante las giras. Esto es clínicamente muy relevante, porque un jugador habitual normaliza los golpes en los pies. Uñas traumatizadas, dolor en los dedos del pie, para un jugador es casi normal. Y fue así que jugando fútbol en un día libre durante el Tour de verano parisino de 1977, sufrió una lesión en el pie derecho, en el dedo gordo del pie derecho. En julio 20 de ese año tuvo que cancelar un tour que tenía planificado en Estados Unidos para poder realizarse una biopsia de la lesión, una biopsia del debajo de la uña, del lecho ungueal, decimos los médicos. Según el Skin Cancer Foundation, si bien la mancha oscura que tenía debajo de la uña del dedo gordo fue atribuida por él a una lesión deportiva, realmente se confirmó que el diagnóstico era un melanoma acral lentiginoso, una lesión muy agresiva, sumamente maligna. La historia natural del melanoma en general describe un patrón compatible con ese retraso: dolor tras jugar, alteración de la estructura de la uña y consulta esperando un manejo por lesión deportiva. Pero era un melanoma. Aquí debo enfatizar que el melanoma subungueal acral puede simular un hematoma debajo de la uña, una lesión benigna. Y con seguridad que el fútbol no fue, en el caso de Bob Marley, y de hecho no es la causa de los melanomas. El melanoma es un tumor de los melanocitos, que son estas células directamente relacionadas con el color de la piel y que tantos problemas le causa a la humanidad. Aunque realmente al individuo lo protege de la radiación ultravioleta, le da color a los ojos y a otros órganos, incluso se localiza en la parte más profunda del globo ocular del ojo y le permite que éste tenga una oscuridad que nos permite ver la luz. Pero volvamos al melanoma. Esta neoplasia tiene ciertas características que lo hacen tan maligno como es. Invade en profundidad, penetra, invade también los vasos linfáticos y sanguíneos y la peor de ellas, ocasiona metástasis. El melanoma acral lentiginoso aparece en las palmas, en las plantas o debajo de las uñas. Se ve menos, se sospecha menos y por eso tiende a diagnosticársele más tarde. Los estudios en poblaciones grandes han mostrado supervivencia de estos melanomas que específicamente para este subtipo son inferiores si lo comparamos con el melanoma cutáneo global, es decir, es un melanoma sumamente agresivo. El Skin Cancer Foundation reportó que se le recomendó a Bob Marley amputación del dedo afectado, del dedo gordo del pie derecho, pero Marley lo rechazó. Claro, vinculado a su propia ideología Rastafari, que trata de conservar el organismo toda la vida y hasta la muerte, y optó por un manejo conservador. Está claro que no es científicamente correcto afirmar que si se hubiera amputado el dedo hubiera evolucionado mejor. Realmente la evolución depende del tamaño de la lesión, si hay o no metástasis, si hay o no ganglios, y no solo de lo que quirúrgicamente puede hacer un cirujano especializado. El 19 de octubre de 1980, mientras Bob Marley corría en el Central Park de Nueva York, presentó su primera crisis convulsiva, consecuencia de lo que tenía en su cabeza, consecuencia de una de las metástasis. El Skin Cancer Foundation comenta que el melanoma había hecho metástasis al cerebro en una forma y manera tan grande que ocasionaba compresión del mismo, pero también encontraron metástasis en el hígado y en pulmones, todo lo cual obligó a quimioterapia. Incluso luego sufre un infarto cerebral pequeño. Cuando en medicina hablamos de metástasis, nos referimos
a que una neoplasia, un tumor, ha logrado sembrar otros órganos, incluso distantes, ocasionando que crezcan una o más lesiones en estos nuevos órganos, lo cual habla de un mal pronóstico de la enfermedad. Cuando el paciente ya tiene una metástasis cerebral, el cuadro pasa a ser una enfermedad sistémica de mucho riesgo y de corta sobrevida. Dolor de cabeza progresivo, crisis convulsivas, déficits focales, deterioros en las funciones pueden ocurrir. Hablo en general porque en el caso de Bob Marley realmente no se tienen estos detalles tan finos documentados de manera pública. Se considera que el último concierto de Bob Marley fue el 23 de septiembre de 1980 en Pittsburgh, en el Stanley Theater. Bob Marley murió el 11 de mayo de 1981 a la edad de solo 36 años y fue galardonado con la Orden del Mérito de Jamaica tras su fallecimiento en 1981 y desde allí es conocido oficialmente como el Honorable Bob Marley. Cuando el melanoma se vuelve sistémico y llega al cerebro, el problema ya no es de una lesión local, es una enfermedad que destruye la función neurológica del paciente. Además acaba con su energía, con su masa muscular y finalmente acaba con el paciente. Bob Marley pudo sobrevivir a la violencia política, sobrevivió a un atentado con arma de fuego, pero no pudo sobrevivir a un cáncer subungueal acral, a un melanoma que avanzó en silencio. Y aún así, su legado siguió actuando por él, no como mito, sino como evidencia que el impacto de una persona puede trascender el límite biológico de su propio cuerpo. Los invito a ver otros capítulos de esta serie en mi canal. Hasta el próximo video. Nos vemos.